Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y este tiempo de oración. En esta mañana nos corresponde leer el Evangelio según San Lucas, específicamente sus capítulos 7 y 8. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito por favor a que usted me acompañe con esta lectura. Si está a su alcance, tome su Biblia y acompáñeme con la lectura, usted leyéndola también. Si no, entonces le invito a que preste atención a lo que nosotros podemos aprender de estos dos capítulos del Evangelio según Lucas. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura. Comenzamos con el capítulo 7. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque el que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús todavía estaba hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. 2 capítulos del Evangelio según San Lucas, específicamente sus capítulos 7 y 8.
le invito a que prestemos atención a lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar que nosotros encontramos en la Biblia de estudio de herencia reformada editada por el pastor Joel Vicky. Preste atención qué enseñanzas podemos extraer de estos dos capítulos, enseñanzas personales y también enseñanzas para la familia. Nos dice así el pensamiento correspondiente al capítulo 7. El poder de Cristo es tan grande que Él podía sanar a un joven cerca de la muerte a distancia, así como resucitar a un joven que ya había muerto. Él sana al cojo y da vista al ciego. Jesús es el Señor y todo suficiente Salvador que viene a rescatar a pecadores de sus pecados y miserias. Nadie necesita desesperarse. Todos deberían buscar la gracia de Cristo para la sanación de sus almas en esta era y la sanación de todo lo que son en la era venidera. Eso es la enseñanza que podemos extraer acá. Así como Cristo es el sanador, ¿verdad? Aquel que liberta, también es nuestro Salvador. Y esa debe de ser la meta que nosotros debemos de buscar en esta era, en estos tiempos. La salvación de nuestras almas. Si aún no hemos conocido al Señor, entonces la invitación es que podamos conocerle, que podamos venir delante de Él en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados, y Él nos va a recibir, Él va a hacer de nosotros sus hijos, hijos del Padre, de Jehová Dios, y así vendremos a ser parte de esta familia de la fe. Así que yo le invito a que usted haga esta decisión pronto. Para los creyentes debemos de ver en el Señor como nuestro guía, como nuestro camino, como la verdad, como nuestro alimento espiritual incluso, y vivir por Cristo el resto del tiempo que nos queda en esta tierra. Capítulo 8, los pensamientos dicen de la siguiente forma. La parábola del sembrador presenta un cuadro con 4 corazones humanos representativos. Echa un vistazo a tu propio corazón a la luz del mismo. ¿Encuentras espinos, un terreno lleno o plantas marchitas? En cualquier caso, recibe la exhortación del verso 18, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. No debemos ir a la predicación de la palabra de Dios esperando que el predicador haga toda la obra. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como oidores de la palabra? Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos expuestos a la palabra? Cuando somos expuestos al sermón, a la predicación de la palabra. ¿Esperamos? ¿Dejamos eso pasar? ¿Estamos viendo el tiempo? ¿Nos estamos quedando dormidos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo debemos de responder al llamado que el Señor hace a través de los labios del predicador? ¿Dónde está cayendo esa semilla que está siendo regada a través de la predicación de la palabra? ¿Qué tipo de terreno es su corazón? ¿Cómo encaja esta parábola del sembrador en su vida? Esa es una pregunta que usted debe de responderse. Y ojalá de una manera práctica usted pueda afirmar: mi corazón representa aquella buena tierra donde la semilla dio frutos a 100%. Ojalá sea así, de palabra y de hecho. Yo le invito entonces a que oremos al Señor, que le pidamos al Señor entonces su gracia para que prestemos siempre oídos espirituales cuando somos expuestos a las verdades del Evangelio, cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, para que recibamos esta palabra y produzca frutos de arrepentimiento en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para nosotros poder leer tu palabra.
específicamente esa gran obra, ese ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como obraba milagros, señales, prodigios, como un alto testimonio, como un gran ejemplo, como un sello, Señor, de que real y efectivamente el tiempo de ese Mesías que el pueblo de Israel por tantos siglos había esperado, había sido manifestado aquí en la tierra. Pero lamentablemente, Señor, este pueblo, muchos de ellos no recibieron estas verdades, sino que más bien las rechazaron, más bien trataron de acusar a nuestro Salvador de estar poseído. Señor, te pedimos que nosotros, los hijos, los que hemos recibido estas verdades por la fe, podamos afirmarnos en ella, podamos vivir por ella, podamos cada día ser expuestos a estas verdades y ser desafiados por ella para poder vivir vidas conforme a las demandas de santidad que tú estableces en tu palabra, vidas consagradas, vidas dedicadas por completo a ti, y así podamos llevar más gloria, más honra a tu nombre. Padre, también yo oro de una manera especial por aquellas vidas que no te conocen, para que tú les puedas conceder el arrepentimiento, para que estas vidas sean vidas transformadas en estos terrenos donde la semilla del Evangelio pueda producir frutos a 100 por 1. Los ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate, haz el milagro, Señor. Te lo suplicamos del nuevo nacimiento en estas vidas que escuchan estas lecturas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, ha sido todo por el día de hoy, mis hermanos. Les invito a meditar en estas lecturas y también a que mañana nos volvamos a reencontrar con un tiempo más de lectura en otra sección de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta mañana.